Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? Otro sábado más acá en Famosos entre nosotros. La tarde, el clásico de la tarde, acá en Radio Trend Topic. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, te veo muy bien y además nosotros seguimos con los efectos del festejo, de alguna manera, ¿no? Y me ves muy bien porque tenés los anteojos. Claro, bueno, sí, pero seguimos recibiendo mensajes y, bueno, siempre halagos, estamos estamos, la verdad, muy felices. Felices por los festejos que tuvo lugar hace 2 semanas atrás en Doble Sentido, por los 10 años de nuestro programa. Bueno, en esta tarde, la invitada de lujo, vamos a tener una charla súper interesante, temas inéditos, originales, si los hay, así es que no quiero demorarme y voy a presentar a quien es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Luján, investigadora y científica argentina. Ella es Viviana Vilá y le doy la bienvenida. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Es un gusto estar acá. Bien. Para nosotros también, tenerte acá es un placer. Y, como hacemos siempre, ¿cómo empezaste, Viviana? ¿Cómo empecé? Bueno, ¿cómo empecé y cómo seguí? Porque en realidad uno empieza, en este caso, en mi caso en particular, en momentos muy tempranos de la vida, pero en realidad uno empieza a ser científico cuando interactúa con colegas y arma un equipo de investigación. Pero empecé como a los 7 años, 8, por ahí, en una mezcla muy interesante de convivencia con una mamá muy sensible por la naturaleza y una abuela así maravillosa que recogía pajaritos que se caían del nido y los criábamos, unas vacaciones en Cosquín, en Córdoba, los 3 meses ahí en las sierras, y con una actitud muy curiosa y muy sensible frente a la naturaleza de mi familia en general. O sea, tanto mis viejos, porque bueno, tenían un velero y siempre cuando éramos chicos, digamos, mi hermano y yo, estábamos al aire libre, o sea, al aire libre y atentos. Pero además, en un cumpleaños yo recibí un juego de química, un juego de esos de hacer experimentos, esos pequeños. Sí. Entonces me alucinó el tema de hacer experimentos y me la pasaba haciendo experimentos y además fuera del manual, digamos, del juego, mezclando cosas, ¿sí? Y esa mezcla, digamos, del pensamiento científico de alguna manera y el amor a la naturaleza determinó, y algunas influencias como Daktari, que era muy importante eso en mi vida. Claro. No me perdía un solo episodio. Acuérdense que en aquel momento o lo veías al aire cuando estaba o no lo veías. Claro. No había manera de grabarlo, digamos. Clarence, el León Visco, pero además yo no entendía por qué la hija de Daktari no le gustaba más el muchacho de color, digamos, que estaba re bueno. Pero bueno, nada, chistes aparte, sí, digamos, Daktari tenía ese espacio ahí en África, se llamaba Guamerú, y Guamerú era muy loco porque se ve que habían agarrado los bichos de zoológico que encontraron. Hay llamas en Guamerú. Mira. Cosa muy rara, pero hay unas llamas en Guamerú. De cualquier manera, bueno, Daktari, esta abuela, el juego de química. Al principio yo quería dedicarme a los animales y entonces pensé que la carrera era veterinaria, y cuando me di cuenta que en realidad los veterinarios es gente que más bien cura animales enfermos o los ayuda a la producción, pero que si uno quería trabajar en la naturaleza salvaje tenía que ser biólogo. Entonces ya creo que 8 años tendría cuando dije voy a ser bióloga, algo así. Y nada, no cambié de idea. ¡Qué vocación! Claro. Porque es una edad. Sí, es la alegría de una vocación temprana. Claro. O sea, es hermoso tener una vocación temprana que no te hace dudar. Claro, ¿no? claro. O sea, eso fue muy bueno. Y bueno, después entré a exactas, que
era en la época de la dictadura, era durísimo entrar. Era un examen de ingreso horrible, habíamos como 900 postulantes y algo así como 60, 70 vacantes, y los ponían de la nota más alta para abajo, y cuando se hacían los 60 hacían una línea, aun cuando hubiera gente con 9 abajo, ¿no? O sea, eran solo mérito. Un mérito que siempre era muy injusto, porque todo dependía del secundario que habías hecho, la posibilidad de que en ese breve curso de ingreso para entrar a la universidad adquirieras el nivel. Yo durante todo quinto año estuve con profe de química y estudiando biología para que me sirviera esos pocos meses de examen de ingreso. Y además, Sí. te interrumpo, discúlpame. Era muy cruel ese sistema. Muy cruel porque en un día que a lo mejor, no sé, se te murió el perrito, No. tenés que dar un examen que va a Multiple definir... choice que va a definir el futuro de tu vida, pero además lo muy tremendo era que cuando publicaban eso, tus amigos, lo que fuera, era o alegría o llanto total. Entonces yo me acuerdo que yo había estudiado con una amiga que yo entré y ella no. Yo no podía disfrutar mi entrada, porque además no había entrado por poquito, porque además un montón de gente con 80 y pico no había entrado, ¿entendés? Con notas altas. Bueno, y ahí empezamos a habitar una facultad de ciencias exactas que yo amo, muy rara porque estaba muy vacía, ¿sí? Era una facultad diseñada para muchos más alumnos de lo que éramos 60 estudiando biología. Después tuvimos la camada de los que venían del Buenos Aires y del Pellegrini, que venían frescos, porque ellos entraban directo. Entraban directo, entraban directo y nosotros nos habíamos matado en el curso de ingreso. Bueno, nosotros nos matamos todo el año. Sí, mirá, ahí saltó el colegio, ¿viste? Jodamos. Saltó el colegio, no, ya lo sé. Y ahí me hice amiga de nuestras amigas en común, ¿sí? Bien. Bueno. De Patricia y Alejandra Candus. De Patricia y Alejandra Candus, que en a realidad... las que le mandamos un beso enorme, que nos deben estar escuchando, pero además de eso, yo tengo que confesar que yo venía de un secundario común. Entonces, estos chicos del Buenos Aires, desde el Pellegrín, sabían un montón, mucho más que nosotros. Me acuerdo que había que hacer en química inorgánica un gráfico de 1 sobre el logaritmo de... que a mí no me salía, no tenía ni idea, y yo me di cuenta que había algunos de mis compañeros que sabían hacerlo, y yo dije, pero estos que saben hacerlo, ¿por qué lo saben hacer? Y era porque eran los chicos que venían de Buenos Aires y de Pellegrini. Entonces dije, yo me tengo que hacer amiga de alguno de estas personas, porque si no me va a ir mal. Bueno, amistad que sigue hasta el día de hoy. Muy bien. Y que por supuesto se abonó con muchas más cosas que un gráfico de 1 sobre el logaritmo de... Bien. ¿Y cuándo aparece esta inquietud por la investigación, digamos, no? Porque todo eso es la preparación, imagino. Bueno, tuve una profe de biología excelente en la escuela, que le gustaba dar clase en el laboratorio, y la escuela a la que yo iba al secundario había entrado en una cosa llamada el Plan 13, que era una especie de enseñar ciencia como mucho más con el pensamiento hipotético deductivo, con manos en la masa, haciendo experimentos, y yo estaba fascinada. Qué bien. Y después hice quinto año en una escuela muy creativa, muy linda, que fue la Escuela del Sol, y que me ayudó mucho a pensar más allá, ¿no? Pensar más allá de poder hacer realidad sueños aunque parezcan raros o difíciles. Porque yo quería trabajar con vida silvestre. O sea, sí, yo era lo que quería hacer. Bien, y mientras tanto vivías en la ciudad, digamos. Sí, pero más o menos, porque en realidad vivía en Olivos, cerca del río, y bien. tenía toda esta conexión Bien. siempre a través de los barcos, con la naturaleza, con el río, con navegar, que era importante para mí. Claro. Sí. ¿Y cuándo aparece la vicuña en todo esto? La vicuña aparece después de una... claro, ¿qué pasó? Cuando yo entré a Exactas, que entré así, empecé a ver que no solo... Bueno, entré en la dictadura, ¿sí? Y la dictadura en Exactas era como una cosa cruel, pero ya había pasado lo peor, porque yo entré en el 85. Entonces entré con esa calma de cementerio posterior a... ¿sí? Entonces, en realidad era todo como medio subrepticio, y había un centro de estudiantes en la clandestinidad. Y había una revista de los estudiantes de biología que se llamaba La Doble Hélice. Y
nada, yo siempre sentí como una curiosidad especial por estas cosas que no habían sido develadas en mi vida, digamos, de chica de zona norte. Y bueno, y ahí conocí un montón de gente, entre ellas un chico que tocaba el charango, y bueno, y a partir de ahí se generaron como una serie de viajes, entre ellos ir al altiplano, que amé, ir a Jujuy, a Bolivia, a Perú, y esa cultura me gustó mucho, y me gustó esa mezcla de tener como un mundo silvestre, pero con una cultura asociada. Entonces, que vos tenés lo que se llama un paisaje sociocultural. O sea, que cuando vos estás perdida en el altiplano, en el medio de la nada, observando fauna y flora y trabajando, tomando datos de animales que parece que están solos, en realidad escuchas una quena a lo lejos. Ese paisaje es un paisaje construido desde una cultura. Claro. Por más, digamos, más árido y más inhóspito y más hostil que lo veas, ahí está la cultura quechua aymara, la cultura andina. Claro. Es muy hermoso. Lo cual lo vuelve tan bello, ¿no? Digo. Lo vuelve tan bello y además le da como un valor extra a los seres no humanos con los que vos estás trabajando. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo es esto de entender a los animales, a los seres no humanos, a partir de la cultura? Bueno, en realidad es una de las formas de poder salir adelante en esta crisis ambiental, que es la siguiente. Bueno, la primera cuestión es que la ciencia no se hace en forma individual. O sea, yo todo esto que te cuento habrá nacido, digamos, de alguna manera en una vocación temprana, pero finalmente entré al CONICET, tuve una beca, tuve un director, tuve una institución, después formé yo mi propio grupo de investigación con mis primeros becarios en Jujuy, el equipo BICAM, donde hay varias personas, muchas de ellas viven en Jujuy, qué sé yo, por ejemplo, bueno, Janina Arzamendia, que es una compañera de trabajo de toda la vida, ella vive en Jujuy, está radicada allá y trabaja con las vicuñas y fue, digamos, quien estudió luego de mi doctorado, el siguiente doctorado en el equipo de investigación, que es cuando uno se enchufa, digamos, con una atención muy determinada a ciertos problemas de la naturaleza. Pero esto que vos decís de cómo hacer para valorar un animal, bueno, es que en el mundo, digamos, de los seres vivos y de la naturaleza hay como tres formas de valorar, ¿no? Una es la valorización que se llama instrumental, que es ¿para qué sirven los seres que nos rodean? Entonces, en el caso de los camélidos, sirven porque tienen fibra, que nos pueden abrigar. En el caso de los domésticos, como las llamas, además nos dan de comer porque hay carne de llama que se puede utilizar, los huesos, la bosta, digamos, hay un montón de, podríamos decir, recursos o contribuciones de la naturaleza a las personas de índole material, ¿sí? Ese es el valor instrumental, o sea, ¿para qué nos sirve? Es lo que te pasa con la naturaleza cada vez que almorzás, ¿sí? Que comes o un poco de verdura o un poco de carne o lo que fuera, ahí la naturaleza te está brindando su valor instrumental material. Bien. Pero hay dos valorizaciones más. Una es la valorización que se llama intrínseca, es la belleza y el existir, el sentido en sí mismo de todos los seres no humanos, ¿sí? Es cuando uno, ahora que están con esta cámara abajo al agua, que está todo el mundo fascinado, bueno, es esa fascinación que te agarra, de decir qué hermoso modo que se expresa la vida en la naturaleza con este bichito, que no me importa si sirve o no sirve, me encanta el color, me encanta como nada, me encanta que exista, y es el valor de existencia per se. Entonces vos tenés por un lado el valor de lo que te sirve el animal o la planta, después el valor de por qué es importante que exista ese ser, que tiene que ver con interacciones entre la evolución y la ecología, digamos, en científico. Y después está la tercera valorización, que es la valorización relacional, que es qué siento, qué me pasa, qué es la única donde se puede trabajar fuerte en educación ambiental, que es la subjetividad. ¿Por qué hay gente que detesta un animal que otros aman? ¿Por qué hay gente que no le importaría que dejaran de existir y otros están dispuestos a hacer una campaña para conservarlos, ¿entendés? Entonces tenés tres valorizaciones, la instrumental, la intrínseca y la relacional.
Y esas tres, si no funcionan juntas, no podés valorizar bien la naturaleza y entonces solo ves un recurso que hay que explotar. Y por eso el mundo está como está. Claro, clarísimo. Bien, clarísimo. Tenemos que ir al primer corte. Estamos Vamos. con Viviana Vilá, que es investigadora superior del CONICET y profesora universitaria de la Universidad Nacional de Luján, entre otras cosas. Vamos entonces, como siempre, con una pregunta gancho. Dale. No la contestes ahora, Viviana. ¿Los contratiempos van limando el amor de lo que amamos, de lo que investigamos? No lo contestes ahora. Vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa. Y como no podía ser de otra forma, My heart has never changed. Mi amor nunca ha cambiado. Vamos, Gonza, cuando quieras. Be ready in a while. Something about the waitress made me think about your smile. I tip her a 10 spot and I try to read her name. I'm just an old long hauler, a grinder at the game. Heaven knows the highways since we've been apart, but my heart don't feel like leaving, or you won't leave my heart. Now and then I might take a little something for pain, but there's nothing much for heartache, and my heart has never changed. My heart has never changed. Now there's no more rough and tumble down Highway 199. Nothing lasts forever, I just miss it sometimes. She comes to pour more coffee, but it's time to see more world. Pick up my checking keys and go and pay the girl. My mind's in hell's half acre, and the room's a long exchange, and the scenes are always shifting, but my heart has never changed. My heart has never changed. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros. Hoy estamos con Viviana Vilá, investigadora y científica argentina. Quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta gancho, sí. En todo este tema, Viviana tiene muchos años de investigadora en campo, ¿no? También. Y entonces,
los contratiempos que van surgiendo y de los que vamos a hablar ahora, Sí. ¿van limando el amor por el objeto de estudio? Te lo digo en forma científica. Sí, sí. Bueno, a ver, que la profesión se hace árida y difícil y en este momento más que nunca es absolutamente real. O sea, y además por dos cuestiones. Una es por la cuestión salarial, no, por tres, digamos. Una es la cuestión salarial, otra es los fondos para hacer investigación. Claro. Y, digamos, la tercera es esto de horrible que estamos sintiendo todos del ataque, de que somos ñoquis, de que hay que justificar lo que uno hace, de que no tiene sentido la ciencia per se, de la desvalorización del conocimiento, de que no tiene ningún sentido hacer ciencia en Argentina, digamos. Eso también es un cúmulo, digamos, de información que nos pasaba al revés. O sea, a mí lo que me pasaba antes era... investigadora del CONICET, qué bien, qué bueno, qué bárbaro las cosas que hacen ustedes, lástima el sueldo. O, ¿sí? Eso era el comentario y ahora es, del CONICET, con la mía trabajas, Claro. ¿sí? Ñoqui. Es muy horrible ese cambio en la subjetividad de lo que han logrado realmente meter en la cabeza de las personas, que estamos todo el tiempo explicando lo que hacemos, y por suerte ahora está este barco que anda ahí navegando, que no necesita explicación, digamos, en el punto en que están los investigadores ahí, pero bueno, esto tiene un streaming y tiene una visualización, pero yo estoy con las vicuñas en la puna, si hicieras un streaming, también habría gente fascinada. ¿Entendés? Cuando yo digo, bueno, mira, Seguramente. esta hembrita está haciendo tal cosa, mira, ahora el macho salió a defender el territorio, o sea, te puedo también hacer una narración muy hermosa de lo que estamos observando o haciendo, y mucho más en las capturas, cuando capturamos vicuñas y las esquilamos. Entonces, creo que muchos de los investigadores son fascinantes si vos pudieras meter una cámara en su laboratorio o acompañarlos a las campañas, ¿sí? O ver cómo está pensando algo de la historia o ir al archivo con el historiador. Nuestra rol, digamos, de abonar el conocimiento tiene mucho que ver con la dignidad de un país, de saber quién uno es. Claro. No es necesario que todo sirva económicamente, porque uno arma su esencia como país y como territorio, sabiendo lo que tenés en términos de biodiversidad, por ejemplo. O sea, muchas de las bichitos que aparecen ahora, y hago de nuevo referencia a lo del barco, pueden no servir para nada nunca, pero es muy lindo saber que ese crustáceo vive en el mar argentino, o importante, o nos hace conocedores de quiénes somos y cómo es nuestro territorio. Entonces es importante. Bien. Y ahora en el barco hay una chica que se le terminó la beca y que acaba de quedarse desocupada. O sea, una miembro del staff de investigación del barco, ayer o hoy se le terminó la beca, pobrecita. Entonces, esas cosas las vivimos a diario. Por suerte hay un barco en el cual las personas pueden ver lo que nos pasa a los investigadores del CONICET. Claro. O sea, estamos con un montón de gente que, aún teniendo aprobado su entrada a carrera de investigador, no ha entrado. Y están aprobadas. Y ahora no sé quién, con no sé qué atribución, ha decidido que van a revisar quiénes entran y quiénes no. Y eso es totalmente caprichoso. Claro. Y además no tiene nada que ver con la percepción de lo que es un país digno y un país independiente y un país que puede manejar su propio conocimiento para el desarrollo nacional. A mí me parece fatal lo que está pasando y es peligrosísimo. Porque además, incluso si uno lo toma desde el punto de vista económico, la ciencia rinde. Absolutamente, pero rinde no concentrando capital, que digamos que es... pero fíjate, INVAP es una INVAP compañía, INVAP es una hermosa. empresa del Estado o mixta, ¿no? Y que genera ganancias. Entonces, no es verdad que la ciencia económicamente no nos sirve. Lo que pasa es que me parece que también hay se confunde, esta gente que dice que es economista, confunde gasto con inversión.
No, y Sí, además, además supongo es que- muy simple. Cuando vos ves los mejores países del mundo, invierten un montón en ciencia y tecnología. Claro, Y cuando seguro. vos ves los países que de atrás la vinieron corriendo y ahora están en la punta, es porque de atrás empezaron a invertir a lo pavo en ciencia y tecnología y ahora están en la punta. Corea del Absolut- Sur, qué sé yo. Corea del Sur te iba a decir, Japón en su momento, China. Claro, países que dijeron, ¿qué hacemos? Invertimos en tecnología, invertimos en ciencia y nada, y salen Y en adelante. desarrollo. Y en desarrollo. Sí. Y en desarrollo, digamos, con los parámetros de los propios países. Bien. Sí. Viviana, cuando hablabas de esos 3 valores, ¿no? Sí, Instrumental, el intrínseco y el, no sé si relacional. Sí, relacional. En este último punto, digo, primero que me suena a un logro de un equilibrio y una armonía ambiental, ¿no? La conjunción de esos valores. Es que Sí. eso, digamos, de alguna manera resume una armonía ambiental. Claro, claro. Este último punto de lo vincular, ¿cuánto Sí. tienen que estudiar a la fauna, digamos, o el animal en especial para lograr y conocer ese vínculo y hablar de un valor relacional? ¿Qué se estudia del animal? ¿El comportamiento? ¿Cómo abordan esa...? Bueno, ¿el valor relacional con el investigador decís o el valor relacional del animal con la comunidad? Claro, del animal. Primero imaginé del animal con la comunidad. Bueno, si empezás desde la prehistoria, porque vos cuando vas a las cuevas en Jujuy, por ejemplo, encontrás a las vicuñas y a las llamas pintadas desde hace 3.000 años. Entonces, la primer cuestión es que nadie pinta en una pared algo que no le importa y nadie pinta en una pared lo que solamente usa en forma material. Ahí hay un valor simbólico. Claro. O sea, ahí algo queremos decir y es la forma de este animal. O sea, que lo relacional en el altiplano con los camélidos es de vieja data, es de los primeros pobladores, es de las comunidades prehispánicas. Y desde ahí vos podés hacer como una especie de hilito, digamos, que une a esa parte relacional antigua con la realidad actual. Por momentos, ¿no? Porque no te olvides también que en el altiplano estuvo esa disrupción fatal de la conquista de los conquistadores, ¿sí? Que además vinieron con sus propios herbívoros, sus propios animales. La vaca, la oveja, el caballo, la cabra, los trajeron los españoles. Claro. No había esos bichos acá. Entonces, una de las primeras cosas que hubo es despejar tierras para su ganado, y eso hizo que los camélidos, además de sufrir todas las problemas, digamos, de que los camélidos pertenecían a una comunidad que ahora estaba siendo esclavizada y diezmada y era un genocidio lo que estaba pasando con los pueblos indígenas de América. Entonces, todo el control del manejo de los camélidos quedaba como suelto, pero además los españoles utilizaron a llamas para hacer el transporte de toda la plata de Potosí. O sea, toda la plata de Potosí, del Cerro Rico de Potosí, salía cargada en llamas. Entonces, y por otro lado había que despejar tierras para el ganado que traían. Entonces, la realidad es que la configuración, digamos, de los camélidos en esas, digamos, zonas más inhóspitas y más alejadas, tiene mucho que ver con la historia ambiental. Entonces, lo relacional es histórico, además de geográfico y además de territorial y además de cultural, porque no es lo mismo lo relacional con un camélido que puede tener un turista que dice, ay, qué divinas las llamas, o que camina con llamas, que lo relacional con una llama que tiene un pastor andino que vive de la llama y que ama la llama de una manera muy distinta a lo que podemos amar nosotros. No es lo mismo lo relacional del poblador local con las vicuñas, que yo que hice mi tesis doctoral con vicuñas, que también Claro. tengo un valor relacional fuertísimo con ese animal. Y si no, no lo hubieras hecho, ¿no? Ay, amé las vicuñas, las sigo amando. ¿Qué Bien. diferencia entre la vicuña y la llama? Bueno, ¿tenemos tiempo? Sí. Un minuto. Bueno, la diferencia principal es que la llama es un animal doméstico, es mucha más grande y es la domesticación del guanaco. Ah, ¿Sí? Y la vicuña es un animal silvestre, es como una gacelita peluda, pesa como 50 kilos y corre a 50 kilómetros por hora, salta a 2 metros de altura Guau. y tiene la fibra de origen animal más fina del mundo, la segunda fibra de origen animal más fina del mundo. Wow. Wow. Wow, qué rápido que lo contaste. Sí, y tiene altísimo valor de mercado. O sea, la fibra de la vicuña es una de las fibras de más alto valor de mercado y eso le costó la situación de casi estar en peligro de extinción porque las mataban, porque son silvestres. Claro, claro. Claro. Y ahora, ¿y cómo se logró que... que Bueno, no se eso es muy extinga? hermoso porque... Hagamos una cosa.
La dejamos como pregunta gancho. Dale, Vamos. ¿cómo se logró que las vicuñas no se extingan? Eso. Claro. Listo. Buenísimo. Vamos entonces al segundo tema de hoy. Estamos con Viviana Vila, que es científica e investigadora argentina. Y vamos con el tema de Leandro Aristimuño. Sí. Por donde vayan tus pies, que tiene mucho que ver con lo que hace Viviana. Vamos, Gonza, cuando quieras. Un gran actor en la catedral habla sin parar. Un profesor en la facultad tacha sin mirar. Encontrarás un camino más o algo en el desierto. Rayo de luz cuando llegarás al lugar perfecto. Un capataz buscando engordar, mata sin piedad. Un contador masticando el plan sin saber besar. Rayo de luz cuando llegarás al lugar perfecto. Encontrarás una solución, algo en el silencio. Memorizar y desenterrar muertos en el mar. Un resplandor que cenizas trae, nunca apagará. Un tren de luz en la humanidad y el canto del pueblo. Una ilusión que pronto será agua en el desierto. Corre la luz por donde vayan tus pies, ilumina tu camino y déjale algo bueno a tus huesos. Un domador y su enfermedad grita sin cesar. Un impostor busca la igualdad para encasillar. Un tren de luz en la humanidad y el canto del pueblo. Una ilusión que pronto será agua en el desierto. Corre la luz por donde vayan tus pies, ilumina tu camino, déjale algo bueno a tus huesos. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en Famosos entre nosotros. Estamos con Viviana Vila, que es investigadora superior del CONICET y profesora universitaria, profesora de la Universidad de Luján, de la Universidad Nacional de Luján. Nacional Así y es. pública.
Y había quedado una pregunta gancho. La pregunta gancho era ¿cómo se salvó la vicuña de la extinción? Ya que ¿cómo se llama? Su lana, su pelo es Su fibra. su fibra, eso no me salía, es tan suave y es tan delicada. Hermosa. Sí. Bien, bueno. La vicuña, como yo expliqué recién, es un animal silvestre, un animal que corre, un animal, digamos, con todas esas reacciones de animal silvestre. Y en la época prehispánica tenía un tipo de manejo de uso que principalmente lo hacían los incas, que era rodear las vicuñas y irlas llevando hasta una zona de corral de piedra o corral con personas, digamos, que iban con cintas arreándolas. Cuando llegaban las vicuñas ahí con miles de personas, porque esto era grande, se llamaban las cacerías reales. Cuando las vicuñas llegaban ahí, les cortaban el pelo y las volvían a soltar a la naturaleza. Digamos, lo que hoy podríamos decir que era una forma sustentable de manejo ambiental, ¿sí? No tenían esos nombres en la época de los incas, Claro. pero ningún pueblo prehispánico en general tenía el nivel de extractivismo que nuestra sociedad tiene hoy, destructivo, ¿no? Porque sobre todo cuando la gente vive en el mismo territorio, sabe que todas las contribuciones de las plantas y de los animales son de ahí y no, si no las cuida, se quedan sin. Claro. Sí, bueno, entonces, ¿pero qué pasó con la conquista? Como yo dije, la historia del altiplano es una historia que tiene un momento muy complicado, que es la conquista de América. Ahí pasaban otras cosas. Enseguida los conquistadores se dieron cuenta del valor de la fibra de la vicuña, que además venía siendo prestigiosa desde épocas prehispánicas. O sea, la vicuña solo vestía a la élite, ¿sí? Y además no solo eso, tenía unas mujeres tejedoras especialmente entrenadas, que eran las vírgenes del sol, que tejían las prendas de vicuña para los, digamos, para la élite de los pueblos prehispánicos. Bueno, la cuestión es que cuando los españoles llegan, obviamente se dan cuenta del valor, o sea, los españoles vinieron con una mentalidad totalmente extractivista, ¿sí? Entonces, además del oro, de los metales y de todas estas cuestiones, la fibra de la vicuña enseguida captó la atención. Y entonces lo que empezó a pasar es esa demanda externa. Cuando hay una demanda externa fuera del territorio, no importa que se quede el territorio sin, porque vos lo que haces es exportar y exportar y exportar. Entonces, claro, pero este sistema de captura y esquila que tenían los pueblos prehispánicos era re difíciles de hacer cuando vos no tenés una comunidad indígena organizada y con reglas lo suficientemente claras, y sobre todo que esto lo dirigía el Inca en persona. Entonces, en realidad es mucho más fácil con el arcabuz, digamos, o hacer los chacos y en vez de esquilar y volver a soltar, matarlas y exportar los cueros, ¿sí? Claro. Cosa pero- que pasaba, o sea, se exportaban los cueros de vicuña a Europa de a miles. Lo interesante de esto es que en la época, digamos, en las épocas republicanas, tanto Bolívar como Belgrano, como muchos, digamos, héroes de la independencia, cuando pensaban en las nuevas tierras, tuvieron leyes proteccionistas de vicuñas. O sea, estaban liberando países, pero se tomaban su rato para pensar. O sea, Belgrano es el primer ecologista, es un tipo recopado cuando uno piensa cómo pensaba el desarrollo del nuevo país que iban a fundar. Y también Bolívar hizo una ley, o sea, diciendo, se prohíbe de ahora en más la caza de la vicuña, porque hay que dejar que estos seres proliferen, porque son muy importantes para nuestros países que se estaban naciendo, ¿entendés? Extraordinario. ¿no? Entonces, ¿qué Esa pasó? visión, digo, No, y bueno, pero lo que pasó es que en épocas republicanas el valor de la fibra de vicuña siguió, digamos, teniendo demanda extranjera fuertísima, y además las élites se empezaron a vestir con el famoso chal de vicuña, ¿sí? Y bueno, pero para eso las cazaban, ¿sí? Y la vicuña tiene una de las fibras de origen animal más finas, pero además es liviana. Entonces, cada vicuñita, digamos, cada cuero de vicuña da 300, 400 gramos de fibra nada más, matada, porque esquilada da 200, porque tenés que dejarle fibra al animal. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que bala, y empezó la caza furtiva, y llegó un momento que de población mundial
O sea, en todo el altiplano de Perú, Bolivia, Chile y Argentina se calcula que quedaban 10.000 vicuñas, que es nadita, Nada. nadita, y en Argentina menos de 2.000. Entonces, digamos, el peligro de extinción estaba ahí y se encendieron las alarmas, digamos. Eso fue más o menos en 1960. Era otro mundo en 1960. Se encendieron las alarmas y empezaron a pasar cosas del orden de, bueno, tenemos que ponernos a conservar estos animales. Las cosas que pasaron, entre otras cuestiones, varias. Una de ellas es que la vicuña pasó a estar en lo que se llama apéndice 1 de CITES, que es la Convención Internacional del Tráfico de Especies Amenazadas, y estar en el apéndice 1 significa que no se puede comercializar legal ningún subproducto de esas especies. Luego también entró en el libro rojo de las especies amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pero hay dos cosas que fueron claves, que se firmó un convenio entre los 4 países que tienen altiplano, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, que es el convenio para la conservación de la vicuña inicialmente, y después es el convenio para la conservación y manejo de la vicuña para poderla utilizar, que en el artículo 1 dice que la vicuña debe ser protegida y manejada bajo estricto control del Estado en beneficio del poblador andino. Y ese beneficio del poblador andino es súper importante porque además, si hay alguien que conservó la vicuña, son las comunidades andinas que viven con las vicuñas, que denunciaban a los cazadores, que se jugaron la vida más de una vez defendiendo las vicuñas. Entonces vos tenés, por un lado, un convenio internacional firmado por los países, y eso hace que los países empiecen a diseñar políticas, y entre ellos todas las reservas provinciales y nacionales, y también jugó un rol muy importante la UNESCO con sus reservas MAP, el hombre y la biosfera, en esas reservas en la Argentina, por ejemplo, Laguna Blanca, Pozuelos, tienen vicuñas, y bueno, y hubo como una movida desde lo oficial, digamos, desde lo gubernamental, Claro. generando estas reservas y legislación, y matar una vicuña es un delito penal. Claro. Por un lado eso, por otro lado las comunidades a full, porque viven con las vicuñas, protegiendo a su animal, y que es un animal sagrado de la Pachamama, un animal que bendice los campos con su presencia. Y más todas estas cuestiones internacionales que te digo, Claro. CITES, el libro rojo, y bueno, todo eso de alguna manera en una sinergia logró que las vicuñas se empiecen a recuperar. Claro. Pero es muy loco porque yo tengo 40 años de profesión. Cuando yo empecé había muchísimas menos vicuñas que hay ahora. Acabo de hacer un viaje, acabo de volver a la reserva de Laguna Blanca en Catamarca, donde empezó mi trabajo de investigación, y me acuerdo lo que era y cómo me costaba conseguir poder ir a ver las vicuñas. Tuve que atravesar todo un campo para encontrarlas, y ahora había un montón que se nos cruzaban, que para mí es un placer verlas. O sea, a mí, cuando vos me decías si las vicisitudes de la profesión te arruinan un poco la relación con el objeto de estudio, fue muy duro. Algunas cosas de mi carrera fueron muy difíciles. Y hay momentos muy difíciles en la profesión científica argentina, sobre todo porque uno puede tener el sueldo de científico, pero para poder hacer trabajo de campo necesitas plata de otro lado. Claro. Entonces vos tenés que conseguírtela, ¿sí? Claro. A como sea, Ujú. ¿sí? Y a veces no la conseguís. Entonces te sentás a escribir, y escribís proyectos, y pedís fondos al extranjero, y pedís fondos acá, y bueno, vas buscando. Pero a mí lo que me pasa es que cada vez que las veo me gustan como el primero. O sea, digo, qué hermoso animal. Claro. Qué lindo verme dedicado Claro. a estudiar este animal. Qué bueno, Son qué bellas. bueno. Las vicuñas son animales Y bellos. las ves por las carreteras, ¿no? Así como que vos vas por esas Sí, zonas, bueno, pero digamos, también hay un tema con las vicuñas y los guanacos en las... con las vicuñas y los guanacos en las carreteras, ¿no? Sí. Porque los cazadores furtivos, que sigue existiendo y que hay un montón, Imagino, los claro. cazadores en general nunca están cerca de donde hay gente, o sea, Claro. son furtivos. así Claro, que- claro. Entonces, ¿qué pasa? Las carreteras de alguna manera son zonas de protección para los animales. Ajá. Entonces, no es que si vos ves muchos en la carretera, podés multiplicar ese número de animales hacia adentro de la carretera. Ajá. Muchas veces los animales están en las carreteras porque son los lugares más protegidos. Más seguros, claro. Sí, más seguros. Claro.
Qué Claro. interesante. Bueno, después nos vas a hablar un poco de lo que es ese clima, ese paisaje, trabajar en esas condiciones que también debe tener lo suyo. ¿Y de qué se trata? Claro. Ah, sí, En la práctica, Claro. Sí, tu claro. trabajo. Sí. Tenemos que ir al último corte. Muy bien. Estamos con Viviana Vila, nos quedamos así Sí. sorprendidos de que es el último corte, lo rápido que pasó. Estamos con Viviana Vila, que es investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Luján. Y vamos al último tema. Karina Carriqueo, Canción de amor entre el sol y la luna, hablando de estas cosas, de esta sinergia, ¿no? De lo relacional. Vamos, Gonza, cuando quieras. Cai en el lui cunye culien Famous mighty chaguay Katian tu na gui culien timilya penyen Phơi tiên tu quy nhang cờ ly cờ trăm phú ly nhi biểu kê cứ ba chữ yêu mang cờ cư ru bay ti tri pan tu pelai Cai en el lui cunye culien Famous mighty chaguay Katian tu na gui culien Culien timilya ponien Phơi tiên tu quy nhang cờ ly cờ trăm phú ly nhi biểu kê cứ ba chữ yêu mang cờ cư ru bay ti tri pan tu pelai ru bay ti tri pan tu pelai Cai en el lui culien Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en el último bloque con Viviana Vilá. Ella es investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Luján. Y veníamos charlando sobre las vicuñas y cómo se las fue cuidando para que no se extingan. Y nos había quedado algo, pero importantísimo. ¿De qué se trata tu trabajo, Viviana? Bueno, mi trabajo también tiene una cuestión histórica, ¿no? Ajá. Porque yo empecé muy chiquita, a los 23, Ujú. a trabajar con vicuñas. Y bueno, y al principio, en realidad, de mi trabajo, las vicuñas habían sido poco estudiadas en términos del comportamiento, la ecología, digamos. Vos pensás que son los 80s, ¿sí? Ujú. Y habíamos dicho que la vicuña se empezó a recuperar a partir de los 70s, 80s. Y de hecho, cuando yo empecé a trabajar, ya te digo, había muchas menos de las que hay ahora. Entonces, y además había sido muy estudiada en Perú, pero tampoco muy, pero estudiada en Perú, que es una subespecie diferente, que los nombres científicos, viste, que tienen dos nombres, digamos. La nuestra es la vicuña, 3 veces vicuña, y la vicuña del norte es la vicuña mensalis, se llama. Tiene diferencias anatómicas, digamos, que hace que sean dos subespecies o tipos, ¿no? Entonces, la cuestión es que
acá había muy pocos estudios, realmente eran estudios más de censos, de cosas así, pero nadie se sentaba a mirarlas con un telescopio, a escribir lo que estaban haciendo, a analizar el sistema de cómo se organizaban los animales para vivir. Bueno, la cuestión es que a mí me parecía fascinante y me animé. Y me animé a irme sola con una mochila y un telescopio y binoculares a empezar a buscarlas y a estudiar. El primer lugar que fui fue Laguna Blanca, donde acabo de ir a visitar. Y fue como muy difícil al principio, porque cuando yo llegué había un señor, digamos, que era un encargado del área de ganadería de la provincia de Catamarca, que tenía que acompañarme. Digamos. Su función era acompañar a la becaria a que pueda trabajar. Pero cuando yo llegué a Laguna Blanca, que además eran épocas que era muy difícil, había una cuesta que se llamaba la Cuesta de Randolfo, que era fatal, y cuando llegué, me llevó también un muchacho de ganadería que se llamaba el Flaco Unzaga, cuando me dejó ahí, me iba a buscar al mes, y me dejó en la casa de ganadería. No, me abrieron la casa, te quedas acá. Y estaba sola, y yo creía que iba a poder ver las vicuñas alrededor de la casa de ganadería, o sea, que iba a poder salir con el telescopio. Ahí no había. Entonces me dijeron, no, acá no hay. Las vicuñas están cruzando el campo del otro lado y hay que ir como un día entero a caballo o en mula hasta el otro lado. Y yo no había andado de caballo. Más que en las vacaciones, ¿viste? Cuando alquilás un caballo. Claro, un ratito. Lo mío era más la náutica, digamos. Pero además este señor, Rosalío, Rosalío se llamaba, no estaba, o sea, no estaba. Entonces yo me puse a llorar, sentadita en la puerta de la casa, y pasó una señora que era la mujer de Rosalío, Simona Villagra, y Simona, una mujer puneña, ¿no? No era nada de abrazarte y eso. Bueno, ¿qué le pasa? Así, siempre de usted, ¿no? ¿Qué le pasa? Bueno, me pasa que yo vine engañada porque pensé que estaban las vicuñas por acá. Las vicuñas no están, me dicen que hay que cruzar todo un campo y que hay que ir a caballo. Y el señor Rosalío no apareció. Rosalío estaba en una especie de claro, como de intercambio con otro pueblo, de camelios, estaba trabajando en otro lado. Entonces ella me dice, bueno, Rosalío es mi marido, pero si usted quiere, lo que puedo hacer es traer unas mulas y unos caballos y andar conmigo, así usted va aprendiendo. Bueno, así hicimos eso. Pero además, cuando llegó el momento, Simona me dice, no, pero yo no le voy a dejar a mi marido que vaya con usted del otro lado del campo, o sea, porque había que ir y quedarse a vivir en una casa de adobe que quedaba del otro lado. Entonces me dice, bueno, pero si usted no tiene inconveniente y compra la comida para todos, yo acompaño a mi marido, porque ella también era empleada de ganadería, pero tenemos que llevar a mi hijito. Y le dije, sí, claro, venga usted, acompañe a su marido, vamos a llevar al chiquito y nos vamos en alegre montón, en familia. Claro. Bueno, y ahí me quedé viviendo un mes con ellos. Y fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Primero me di cuenta cuán poco necesitamos para vivir. O sea, cuando volví me sobraba todo, me sobraba la luz, me sobraba todo, ¿sí? Pero además aprendí cómo se vive en el altiplano, pero además nació una relación de afecto y sororidad con una mujer de otra cultura, y ahí también aprendí lo que son las relaciones interculturales, cómo se pueden establecer cosas que superan un montón de lo que podrían ser límites que no había. Y Simona podía entender una angustia mía por algo de la universidad, por ejemplo, que era un mundo completamente ajeno al de ella, y yo podía entender cómo ella se plantaba frente al colegio cuando la maestra quería revisarles las cabecitas a los chicos a ver si tenían piojos, porque no lo hacía de una forma amorosa. Y bueno, y entonces lo que pasó con Simona es que yo después hice después no me quedé trabajando en Catamarca, me fui a Jujuy por una serie de razones, y terminé trabajando en mi tesis doctoral en Jujuy, en el INTA Abrapampa, que en aquel momento era como una gran reserva, porque no se hacía nada. Había vicuñas, pero nadie hacía ningún manejo especial ahí. Era un lugar como muy protegido, entonces las vicuñas estaban muy bien, no había casa furtiva, digamos, era un lugar ideal para trabajar.
en aquel momento, ahora es un sistema productivo de vicuñas, pero en aquel momento era, te diría, casi como una reserva. Entonces, nada, con Simona lo que nos quedó, o sea, yo estaba después me doctoré, y después de doctorarme me fui a hacer una estadía postdoctoral en la Universidad de Oxford, en el Departamento de Zoología, en Inglaterra. Y ahí caí en un grupo maravilloso que se llamaba Wildlife Conservation Research Unit, que era la unidad de conservación en vida silvestre, y la unidad de conservación en vida silvestre, lo primero que te dabas cuenta cuando llegabas ahí es que los problemas de conservación de la fauna, porque era solo de zoología, no eran problemas biológicos, que no se resolvían con mucha biología, que se resolvían con un análisis social del contexto ambiental en el cual el animal vive. Porque pasaban cosas, digamos, el chacal de Etiopía, el problema de conservación era que se acercaba a los poblados, se cruzaba con perros, perdía, digamos, su genética porque hibridizaba con perros, pero además el pobrecito chacal se contagiaba rabia. Y entonces eso era lo que más complicaba al chacal. Después tenía otra compañera que estudiaba un bicho que se llamaba la babirusa, que es como una especie de chanchito muy feo, que tiene unos dientes así, que es como una especie de Timón y Pumba, bueno, como una especie de un bicho de esos, pero ella trabajaba en Asia, porque esos bichos viven ahí en unas selvas tropicales húmedas. Y bueno, y ella les ponía radiocollares, y entonces en esa época, ¿no? Se seguían con antena, ahora se siguen con satélite, pero en esa época la gente iba con una antena siguiendo al bicho que estaba estudiando, y cada 2x3, cuando los radiocollares no se mueven, hacen pi, 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 un pi especial. Cada 2x3 se encontraba el collar tirado y un asado, porque se habían comido la babirusa, las comunidades que estaban ahí. Entonces, en realidad, todo el tiempo cuando uno trabaja en conservación, te das cuenta que los problemas principales de conservación son problemas de la interacción entre los animales y las personas. Entonces, que había que abarcarla desde otro lugar. Y en ese sentido, el Wild Crew, que es, digamos, el acrónimo del Grupo de Investigación de Inglaterra, tenía una cosa muy hermosa, y es que de vez en cuando venían antropólogos a hablar con los biólogos y a abrirnos un poco la cabeza para poder pensar desde lo ambiental la situación de conservación en la que cada uno estaba. ¿Sí? Porque la realidad es que la vicuña tiene problemas de conservación porque hay cazadores furtivos. Hay cazadores furtivos porque hay un mercado ilegal de las prendas, y vos podés seguir, digamos, ese hilito, y vos ves que para atacar, digamos, el problema de la conservación de la vicuña, tenés que atacar un mercado, y tal vez tenés que atacar a muchas de las personas muy ricas que compran vicuña ilegal. Poderosos. Porque la vicuña siempre es muy cara. Claro. Entonces, y que es un mercado caprichoso, y hay un montón de cosas en las cuales, si no pones como una especie de super sistema en tu cabeza, nunca vas a poder conservar bien la especie. Más allá de que cuando la vicuña se empezó a recuperar, la gente local, que son pastores de llamas, que antes tenían 1 o 2 vicuñas pastoreando entre sus llamas, contentos, qué lindo, la Pachamama me bendice el campo. De repente empezaron a encontrar que había muchas vicuñas comiendo el pasto de sus llamas, y que eso ya era una preocupación. Y que entonces había un cambio ahí en la subjetividad, en lo relacional, digamos, de qué lindo se están recuperando las vicuñas, qué suerte, doctora, que las estábamos sacando adelante, a doctora, las vicuñas me están comiendo todo el pasto, vamos a ver qué hacemos si no las puedes sacar de acá. Claro. Entonces, digamos, ahí fue donde nuestro equipo de investigación, que en aquel momento se llamaba el equipo MAX, manejo de camélidos silvestres, y que ahora se llama VICAM, tomó una decisión que la tomamos todos juntos y nos hicimos cargo, y fue muy fuerte, que es dejar la comodidad de la ciencia pura, ¿sí? De mirar los animales, anotar datos, hacer hipótesis, y decidir hacer el primer captura de vicuñas en Argentina en el 2003. Capturar vicuñas, esquilarlas y volverlas a soltar. Digamos, una recreación, un neo-chacu, del que era el modo en el que trabajaban los pueblos indígenas. No fuimos los inventores de esto se venía haciendo en Perú y se venía haciendo en Chile, pero en Argentina sí fuimos los primeros.
Pero además para nosotros era muy importante incorporar lo que se llama protocolos de bienestar animal. Digamos, esta sensación de que hay un ser ahí no humano que es silvestre, al cual yo lo voy a agarrar, lo voy a agarrar, lo voy a pelar y lo voy a volver a soltar a la naturaleza, que no tiene ni idea de que esa es su forma de conservación, que no tiene ni idea que vicuña esquilada es vicuña salvada, porque ningún furtivo va a ir a matar una vicuña que no tiene fibra, ¿entendés? Claro. Por un lado eso, pero por otro lado es la tolerancia a la existencia del animal. O sea, son animales que la gente los quiere, pues los puede aprovechar. ¿Entendés? Claro. Entonces es impresionante como el propio poblador local que la aprovecha es el primer enemigo del furtivo. Claro. Entonces, vos lo que tenés son comunidades que son conservacionistas de vicuña y que pueden aprovechar su lana. Yo, antes de ir a Laguna Blanca, antes de volver a encontrarme con Simona ahora, hace poquito tiempo, en un abrazo que tiene todos esos años desde que yo era chiquita, antes de verla a Simona, estuve en la Feria del Poncho, en Catamarca. Y entonces vos lo que ves es que cada vez más hay prendas de origen legal, ¿entendés? Ponchos y prendas de origen legal. Entonces, mira todo lo que se resuelve, ¿no? En el claro, camino exactamente. con todo. Y de alguna manera las vicuñas con su fibra pagan su conservación y pagan ese espacio para poder vivir y la tolerancia. Por supuesto tienen que bancarse la captura. Y entonces ahí es donde nosotros, como reconocemos a las vicuñas como seres sintientes, somos hiperresponsables de que el animal lo pase lo mejor posible, dadas las circunstancias de que es capturado. Las vicuñas no tienen ni idea y, por supuesto, reaccionan como si nosotros fuéramos predadores. Porque son presas, son animales silvestres que son presas. Entonces es re difícil capturarlas. Y bueno, nosotros tenemos una página web que tiene videos de las capturas, que es www.vicam, con B corta, vicuña camélidos, juntos, vicam.org.ar. Y ahí hay un área que dice videos y ahí pueden ver videos de la captura, cómo se capturan las vicuñas. Fantástico. Sí. Medio segundo, ¿hay un libro ahí que está por Hay un libro circular? que es muy hermoso. Porque hablamos en el corte de la domesticación moldeando la naturaleza, pero esta es otra obra. Ese libro es de Eudeva. Ahí está. Hay varios libros. Sí. Hay varios libros. Hay algunos que son, digamos, que los hemos publicado nosotros, uno de Caravana de Llamas, uno para niños. Después, de Eudeva hay dos muy lindos. Uno que se llama, hay tres. Hay uno que se llama Camélidos Sudamericanos, a secas. Es un libro viejo del 2012, pero que tiene lo básico de los camélidos, de la colección Ciencia Joven. Después está el que escribimos con Hugo, mi marido, que es arqueólogo y sobre la domesticación, que se llama Domesticación moldeando la naturaleza, también de la misma colección, Ciencia Joven, y hay uno para niños de una colección hermosa que se llama ¿Querés saber? Y querés saber qué son los camélidos. Ahí tenés Eudeva. Luego acabamos de publicar, porque el año pasado fue el Año Internacional de los Camélidos, y conseguimos fondos para publicar un libro hermoso que se puede conseguir online, que es de la Biblioteca del Naturalista. Es una editorial de libros de naturaleza que es una belleza, que les recomiendo que vayan. Tienen los libros de los mamíferos de Argentina, por ejemplo, tienen libros muy bellos. La Biblioteca del Naturalista, entran a la página web de ellos y ahí hay un libro que se llama Camélidos de la Puna, que también escribió nuestro equipo de investigación. Hermoso. Bueno, Viviana Vilá, investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Luján, investigadora y científica argentina, orgullo nacional. Le vamos a agradecer con un aplauso, como a todos los FEN. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y gracias a todos los que están escuchando este programa. Gracias. A vos. Muchísimas gracias, Viviana. Le agradecemos. Perdón. ¿Puedo agregar a una cosa? Claro. ¿Cómo no? Mi solidaridad con el pueblo de Laguna Blanca que acaba de sufrir el día de la Pachamama, el 1 de agosto. Sí. La Pachamama está muy enojada. Claro. Y acaba de sufrir tremendamente unos vientos de 160 kilómetros por hora. Ha tirado un montón de paredes, de casas, de techos. La gente ha perdido mucho de lo poco que tiene. Y mi solidaridad con el pueblo de Laguna Blanca y aguante el CONICET. Claro, nos sumamos a todos estos deseos. Eso. Le agradecemos entonces a Gonzalo Sorais, nuestro operador, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barti, su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar,
y a Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo, al que le mandamos un fuerte abrazo por la pérdida que sufrió de su madre hace unos par de días. Un abrazo, Alejandro. Bueno, y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao. Thank you.